amigas y enemigos, le damos oportunidad a los enemigos. Siempre. ¿Tendremos enemigos? No lo sé. Probablemente. Ojalá. También se merecen que nos vean, ¿no? Que parte de la vida. Es una señal también. Estamos aquí una vez más contentísimos, finalmente después de un largo periodo de mucha actividad, ¿no? Pero nosotros no hemos dejado de leer hasta ahora. Y entonces, bueno, hemos comenzado una temporada, que ya lo vimos la temporada pasada, el encuentro pasado, perdón. Y bueno, vamos a darle continuidad a esta nueva temporada, a este nuevo año. Esta vez, bueno, ahora traemos queríamos hace tiempo trabajar una autora que, bueno, teníamos ahí en la lista. Es una autora de origen bengalí, pero bueno, luego obtuvo la nacionalidad estadounidense. Es una escritora que, bueno, el nombre original es Nilanjana Sudeshna Lahiri, pero en el mundo literario se conoce como Jhumpa Lahiri. Y es una escritora que, bueno, sobre todo se empezó a conocer con un libro que es del que hablaremos hoy, un cuento de ese libro, que se llama El intérprete del dolor, o podría traducirse, realmente es como el intérprete de las emociones o de las enfermedades, ¿no? Porque es maledite, como la maldición, lo maldito, lo enfermizo, el intérprete de las enfermedades, ¿no? El caso del intérprete del dolor, que es el cuento que veremos, es un cuento que se publicó en este libro, como decía, en el año 1999. Y con este libro, la autora ganó, entre otros, el premio Pulitzer del año siguiente, y eso la lanzó ya a la fama. Empezó a ser muy conocida y ya luego ha ido publicando novelas, sobre todo, que también han tenido una calidad literaria impresionante e incluso la han llevado al cine también, algunas de sus obras. Entonces, bueno, este es el cuento que vamos a ver hoy, que se llama El intérprete del dolor, y de esta autora, ¿no? Que bueno, vamos a ver de qué trata. Muy bien. Pues sí, este relato, El intérprete del dolor, 98, 99, ¿no? 97, por ahí. El libro se publica en el 99, pero... Sí. Pero creo que el cuento lo sacan primero en una revista, me parece, ¿no? No sé si en New York de New Yorker o en una de estas, pero sí, creo que anteriormente no. Bueno, la historia es relativamente sencilla, ¿no? Está el señor Capazzi, que es un guía turístico, ¿no? Hace de guía turístico los fines de semana, y tiene que hacerle un servicio a la familia Das, ¿no? Es el señor Das, la señora Das y 3 niños, ¿no? Rooney, Bobby y una niña un poco caprichosa que es Tina, ¿verdad? Van a ir al Templo del Sol en Konarak, ¿no? Están en la India, y lo primero que nos sorprende es que el señor Capazzi distingue que, a diferencia de otros turistas, los señores Das tienen rasgos de indios, ¿no? Entonces la familia Das es una familia de descendencia india, pero que son estadounidenses, ¿no? Americanos. Hablan en inglés, llevan la típica, ¿no? El señor Das va con la cámara de fotos, los niños pues son todos muy joviales. La relación entre padres e hijos también le llama la atención al señor Capazzi, porque ve que hay una relación como si todos fueran hermanos, ¿no? No parece una familia con esa jerarquía, ¿no? De padres y de hijos, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay, por un lado, un acercamiento del señor Capazzi en el sentido de que se siente similar a ellos, de que hay algo que les asemeja, pero a la vez también hay unos contrastes fuertes en la forma en cómo esa familia se trata, en relación, supongo, a cómo el señor Capazzi trataría a su familia, ¿no? Según la tradición india, ¿no? Luego el narrador es interesante, es un narrador en tercera persona,
que de vez en cuando nos da alguna seña de lo que está pasando en la mente, sobre todo de la señora Das, pero en casi todo el cuento está concentrado en la mirada del señor Capazzi, ¿no? Del guía. Los recogen en el hotel, van a este monumento turístico y de camino pasa como siempre, ¿no? Que empiezan a conversar, empieza a haber una especie de primer contacto entre el conductor, el señor Capazzi, el guía, y la familia, ¿no? Está delante el señor Das y detrás va la mujer que parece un poco distraída, ¿no? Mirándose, maquillándose, pintándose las uñas, en fin. Hasta un momento en el que el señor Capazzi dice que él hace de guía turístico solo los fines de semana, ¿no? Y que durante la semana tiene otro trabajo. Este es un punto clave en el relato, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor Capazzi les cuenta que además de hacer de guía turístico los fines de semana, durante la semana ayuda a un médico, ¿no? Hace de intérprete, ¿no? Él, por lo visto, tiene el origen sabe el idioma del Gujarati, y por lo visto en este lugar, en Conaraca, hay mucha gente de este pueblo, y el médico necesita a alguien que le traduzca porque no sabe el idioma, y él lo sabe, ¿no? Entonces, cuando él cuenta, el señor Capazzi, a la familia Das, que es intérprete de un médico, de pronto por primera vez esta mujer que parece ida, que parece que está en otras cosas, en sus uñas, levanta la cabeza, ¿no? Y le dice, qué interesante esto, ¿no? Entonces esto genera una escisión en el personaje Capazzi, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto esta señora Das le da una atención que por lo visto su mujer no le da, ¿no? Entonces ahí se genera un primer punto de comparación, ¿no? Capazzi compara a su mujer con la mujer del señor Das, porque la señora Das le parece maravilloso el trabajo de intérprete, el trabajo que este hombre hace, ¿no? En cambio el señor Capazzi considera que es un trabajo que, bueno, que hasta un tanto infeliz, ¿no? Porque ahí se genera como un flashback en el que el narrador relata un poco la trayectoria del señor Capazzi para entrar en este trabajo, ¿no? Y definitivamente entró en este trabajo porque tuvo que llevar a un hijo suyo al médico, ¿no? Y lamentablemente, a pesar de que se hizo todo el tratamiento y que el señor Capazzi trabajaba para el doctor para poder pagar estos gastos, el hijo muere, ¿no? Lo cual le deja una especie como de trauma, ¿no? No solo a él, sino a su mujer, y eso hace que la mujer vea ese trabajo de intérprete como algo malo, como algo que todo el tiempo le recuerda la enfermedad del hijo, ¿no? En cambio, cuando se lo cuenta a los señores Das, la señora Das está, digamos, sorprendida, maravillada con ese trabajo, y ahí empieza una cosa curiosa, que es que durante todo el camino el señor Capazzi empieza a encontrar señales en los movimientos, en las palabras de la señora Das, que le inclinan a pensar de que la señora Das quiere algo con él, ¿no? De hecho, hay un momento en que les toman unas fotos y el señor Das le dice, señor Capazzi, póngase al lado de mi mujer, les toma una foto, y en ese momento ella corta un trozo de la revista y le dice, dígame su dirección para mandarle las fotos, ¿no? Y entonces ya el señor Capazzi piensa, aquí va a empezar una correspondencia que va a terminar en, bueno, que ella va a dejar a su marido, yo voy a dejar a mi mujer, nos encontraremos otra vez aquí, bueno, se hace una fantasía, una película, ¿no? El hombre. Pero esto va, creo que ahí ya podemos empezar el diálogo, porque ahí es que se empieza a tensar la cosa, ¿no? Un relato que parece como muy, muy tranquilo y de pronto inesperadamente entran ahí a tallar unas confesiones un poco fuertes. No, a ver, yo he leído otras cosas de esta autora y bueno, más allá de que escribe maravillosamente bien, bueno, es muy común en ella este tipo, sobre todo en este libro, este tipo de relatos sobre personajes
de la India, sobre situaciones que ocurren en la India y también sobre mujeres, ¿no? Ujú. De alguna manera intuimos que muchas de las experiencias que cuenta las tiene ella como mujer de primera mano, si no de una manera protagónica, al menos como testigo de muchas de las cosas que nos está contando, ¿no? Por ejemplo, hay otro cuento en que hay una mujer de origen indio que se dedica a cuidar a un niño, ¿no? Vemos este tipo de cosas. Entonces, estos personajes y esta cultura india está ahí, ¿no? Eso en el sentido general respecto a su obra. Pero luego, respecto al relato, en lo particular, lo primero que llama la atención del relato, bueno, es el título. Tú dices, bueno, ¿esto de qué va? Si empieza a hablar de algo que no... Tú dices, esto, el intérprete del dolor, me está hablando de una familia. Y sobre todo, como tú decías, es un narrador externo, pero que sobre todo interviene mucho a través del señor Capazzi, que es el protagonista. Y que vamos viendo, además, cómo ya el señor Capazzi es el que, es decir, la historia se está contando desde el punto de vista del señor Capazzi y al mismo tiempo, ya no solo a medida que avanza el relato, vamos sabiendo mucho del señor Capazzi, pero también vamos descubriendo cosas respecto a los señores, a estos señores Das. También es curioso el lenguaje, como primero ese tratamiento distante, ¿no? Señor, señora Das, que ya no solo es del señor Capazzi como empleado o como trabajador, sino entre ellos, ¿no? Sí. Que también está esta formalidad que, a ver, en la India es muy común, pero en personas de los Estados Unidos y de culturas occidentales ya no es tanto. Y estos son de pequeños detalles que muy poco a poco, muy sutilmente, ella va colocando el relato y empiezan a darnos pistas, ¿no? Entonces, como tú decías, cuando esta mujer aparentemente, además una mujer que al parecer es una mujer guapa, hermosa, que se cuida, que vela mucho por su físico, por su forma, se maquilla y tal. Aparentemente una mujer común, y de pronto este detalle, cuando el señor Capazzi empieza, uno cree que la historia de, bueno, aquí a dónde vamos a llegar, ¿no? Nos van a contar algo bastante convulso del señor Capazzi, porque hasta ahora Claro, claro. la historia va ocurriendo desde su punto de vista. Sí. Y entonces, precisamente cuando sucede esto que tú dices, el señor Capazzi empieza a montarse esta película, sobre todo pensando en su mujer, y uno dice, bueno, ¿esto a dónde nos va a llevar, no? Porque, claro, ya él empieza ahí muy sutilmente también y muy bien intercalado en el relato, empezamos a saber los deseos del señor Capazzi, cómo él va a ver, porque él empieza a imaginarse que le va a enviar cartas, que esta señora va a tener confesiones con él que no tiene con otras personas, y él con ella, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando él le explica a qué él se dedica cuando no es conductor de taxi, pues ella automáticamente, y ahí entendemos, entonces empezamos a entender el título, ¿no? Él es una persona, porque además él es un hombre que ha estudiado, que le gusta la literatura, que le enseñaba los... Sí, de hecho para él el trabajo este es como un signo de la frustración, es como la frustración de la imagen de su frustración, ¿no? Por eso, porque es una persona que realmente sabe muchos idiomas, es un políglota, ¿no? Y termina haciendo este trabajo que lo empieza a hacer por el hijo y al final lo hace porque los gastos le van como condenando a seguir trabajando de eso, ¿no? En cambio, el trabajo de intérprete del dolor de alguna manera es el que lo validaría a él
Para ella, para la Exacto. señora Das. Para él también, porque él de alguna manera quería dedicarse a los idiomas y nunca lo había podido dedicarse y ha acabado siendo un taxista, digamos, ¿no? De este Sí, tipo de mira. cosas. Y entonces ahí vemos, ¿no? Cómo dice, bueno, aquí va a entrar la historia de este señor, que además nadie le interesa, nadie se ha interesado por su vida y de repente esta mujer empieza a interesarse por ese trabajo y él nota que hay alguien que lo está teniendo en cuenta, ¿no? Que empieza a tenerlo en cuenta y empieza a tener en cuenta básicamente ese es su persona el tema, ¿no? y el valor de su persona, pero curiosamente no como taxista, como lo que está sucediendo, sino como el intérprete del dolor, ¿no? Y entonces aquí él empieza a empatizar con esta mujer, empieza a gustarle a la mujer y a querer ir más allá de esa relación, de la relación de la familia de estos personajes, y es cuando él está ahí, pero además de una manera muy cortés, porque es un hombre que claro, que no se puede sobrepasar, y al mismo tiempo vemos cómo la mujer también empieza... Hay un acercamiento, ¿no? Exacto, empieza ya a tener se empieza a interesar por él, a que se dedica a él. Mientras avanza el relato, ya digo, nosotros creemos que la mujer está por la labor, ¿no? Que también hay algo que ella esconde y que de alguna manera ve en este hombre que su marido no debe tener. Y entonces estamos en medio de esa película hasta que llega el momento de la foto, ella le entrega el papel y casi que ya a última hora que ellos van y llegan ahí la visita, deciden... Bueno, es el señor Capazzi que cuando están volviendo, ¿no? El Templo del Exacto, Sol, que propone un nuevo... considera que ya se va a acabar, ¿no? Ese idilio y no ha pasado nada, porque ya antes él ha querido tirarse encima de ella, abrazarla, ¿no? Entonces el problema ahí es que uno lo que piensa que va a pasar en el relato es que al final el señor Capazzi, digamos, va a cruzar la valla y bueno, va a tener un momento incómodo a lo mejor con esta mujer, ¿no? Entonces hay como una tensión ahí dramática, pero también medio erótica, porque además en este Templo del Sol hay estas esculturas muy típicas de la India, donde están talladas hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales, entonces están viendo todo esto y está él al lado de ella y como que en su mente parece que todos los astros se están alineando, ¿no? Y Entonces, cuando, claro, cuando justamente sale para que el viaje no se acabe, porque ya él siente que se va a acabar la historia, pues él propone que el viaje de regreso ir a visitar otro templo, ¿no? Un lugar muy bonito donde, bueno, que vale la pena y el señor Das accede y dice, bueno, ¿cómo no? Y la señora también. Bueno, sí, los niños también, sí. Y ahí entonces cuando, bueno, llegan a ese lugar y el señor Das se va con sus niños, con sus hijos primero delante, la señora Das no quiere bajarse, no, yo prefiero porque había monos, creo, por ahí, Sí, muchos monos. Y ella no quería tampoco, a él no le gustan los monos, no sé qué. Y entonces el señor... Ella quería quedarse con el señor Capazzi, ¿no? Claro, pero el señor Capazzi hace un poco el paripé, como de, bueno, No, yo lo acompaño, no. No, déjalo. Claro, no sé qué. Y él se da cuenta de que bueno, ella iba a hacer algo, ¿no? A actuar y entonces se queda en el coche, vemos cómo se van alejando el señor Das y tal, y se quedan ellos dos en el coche y ahí es cuando ella entonces, bueno, ahí decimos, bueno, a ver qué va a suceder aquí, ¿no? Y lo primero que hace la señora es confesarle, bueno, el señor capaz está viendo uno de los hijos de ella, sí, Ronnie, que bueno, que es un poco atrevido y tal, con los monos, y sí, coge una estaca y empieza como a blandearla ahí frente a los monos. Y entonces ella le dice que bueno, porque ven la relación entre el padre y el hijo, y ella le dice, si supiera que es su hijo, ¿no? No es que natural, es su hijo. no es natural. El otro Sí, se queda ahí, exacto. Entonces ahí ella confiesa que uno de los hijos no es del señor Das, ¿no? Cosa que por supuesto el señor Das no sabe, ¿no? Y entonces ahí
de algún modo también empieza ella a revelar un poco sus intereses, ¿no? Con el señor Capazzi, que ya no eran unos intereses no eran los sexuales intereses que el señor Capazzi hubiera querido, sino que tiene más que ver como con su función de intérprete del dolor, claro, ¿no? Que ella quiere que de alguna manera el señor Capazzi le explique por qué ha hecho eso, cómo ella ha llegado a ese punto, ¿no? Entonces, y bueno, ahí si quieres hablar un poco más y ahí vemos ya... Sí, ahí creo que el clic del relato está ahí, ¿no? En que uno durante todo el relato está esperando ese momento en el que el señor Capazzi va a saltar la valla, ¿no? A cruzarla y se va a atrever, digamos, o a decirle algo o a ponerle de manifiesto esa aparente atracción que hay entre ambos. Y ahí es muy interesante el narrador, ¿no? Porque como el narrador nos deja ver lo que está pensando el señor Capazzi, pero no nos deja ver lo que está pensando la señora Das. Entonces, jugamos siempre en torno a la interpretación del señor Capazzi. Tenemos una inseguridad de que está leyendo bien la situación. De hecho, yo tenía la sensación de que se iba a tirar de cara, porque al final la señora Das le iba a decir no. Y sin embargo, incluso además tiene todas las señales, ¿no? Porque siempre una de más, ¿no? O sea, ya ha tenido el momento del templo, que es un momento en que han estado ellos juntos y todo. No, y el juego de los espejos, el espejo retrovisor, mirando, entonces, es buenísimo. Ya parece ahí que ya no debería estirar más, ¿no? Tú piensas que los deje en el hotel y se quede con esa historia, ¿no? Pero él no, les propone ir a un lugar más, entonces ya dices, acaba pasando. No, además están todas las dudas de él también, si le había, si la señora Capazzi la señora Das había guardado la dirección. Sí, todo el tema, ¿no? Claro. Si él había escrito bien la dirección. Exacto. Y claro, cuando llegan a este lugar y ella le dice que uno de sus hijos no es de Raj, que es el nombre del marido, y que es de uno de los mejores amigos de Raj, de un amigo que vino un fin de semana a quedarse a casa y terminó teniendo un affair con ella en el sofá de la casa, y que ni el amigo ni el marido sabían que ese niño era del amigo. O sea, era una historia que, claro, el señor Capazzi pasa de estar prácticamente platonizado con la mujer a decir dónde me meto, porque claro, me está aquí diciendo unas cosas que, claro, entonces él le dice, ¿no? Oye, pero tú por qué me cuentas esto, ¿no? ¿Qué película es esta de contarme, no sé? Y claro, ella ahí le dice, ¿no? Yo te lo estoy contando porque tú eres un intérprete de la enfermedad, del dolor, tú me puedes decir a mí lo que yo tengo. Entonces, claro, el señor Capazzi se indigna, ¿no? Y bueno, empiezan como a hablar de esto, pero ella se rebota y en un momento dice, bueno, se para y se va, ¿no? Con los demás. Y el final del relato es un poco un momento tenso, ¿no? En el porque que hay un niño que, uno de los niños precisamente queda se como pierde con los monos. Acorralado con los monos. Él ayuda a la situación, pero como que todo queda ahí, ¿no? Entonces, está muy bien para mí ese final. ¿Por qué? Porque lo que parecía que era una situación normal de un guía turístico con unos clientes, se va convirtiendo en algo que se vuelve otra cosa, ¿no? Que es ahí donde está la literatura, el pensamiento de Capazzi, la idea de que esta mujer quiere algo con él. Y finalmente vuelven a una situación bastante común para los turistas, ¿no? Problemas con los monos, un niño que accidentalmente, con la estaca con la que estaba molestando a los monos, un mono le está golpeando con esa misma estaca. Él tiene que intervenir y él termina convirtiéndose otra vez en ese guía turístico que era al principio, ¿no? Y la imagen final es muy bonita porque es justamente esa hoja rasgada donde él había escrito la dirección, que cuando la mujer no sé qué saca del bolso sale volando, ¿no? Es como que todo ese sueño, toda esa película que se había hecho Capazzi queda retratada, ¿no? En ese papel volando, ¿no? Yo creo que es un relato muy redondo, muy bien hecho. Atmosférico en un primer momento, pero al final tiene una vuelta de tuerca, lo que lo convierte en un cuento
cerrado, y que además habla de una situación de la que no he leído muchísimas cosas, ¿no? Que es estas relaciones cortas entre los turistas y las personas que les acogen, ¿no? Y bueno, tiene ahí un punto, ¿no? No, y ya digo, la sutileza con que narra, la mirada es también muy... Sí, una narración que va creciendo también, ¿no? Porque al principio es bastante descriptivo, muy seco, muy frío, ¿no? Y se va calentando la narración a través de los pensamientos de Capazzi, ¿no? Lo cual que lo hace muy... Y otra vez también el típico relato también de viaje, ¿no? Es un relato que va ocurriendo mientras se produce un trayecto, un viaje, un camino. El cuento ocurre todo de camino a este Templo del Sol. Y ya digo, a mí me ha parecido un cuento también muy bien escrito, muy redondo y de una maestría de alguien que realmente escribe. Sí, muy recomendable. Muy recomendable porque además es un estilo bastante estadounidense, ¿no? De literatura norteamericana, claro, ¿no? Pero con esta variedad que le da el tema de la migración y todo, ¿no? O sea que terminas contando historias que solo son posibles con ese origen, ¿no? Es decir, estos turistas que en realidad tienen un origen indio, ¿no? Y que se van a la India a ver a los padres, me parece, que ya viven ahí jubilados y que son circunstancias nuevas, ¿no? En Estados Unidos de migrantes, ¿no? Y de la manera de ser del señor Capazzi también está muy bien retratado, ¿no? La cultura india, en las formalidades, en la manera de mirar. Yo recuerdo hay un documental. Hay un documental de un, creo que chileno, de un director chileno que hace un documental muy interesante de horas y horas de filmación en la India. Y una de las cosas que dice él que le llamaba mucho la atención en la India, que con respecto a otros lugares, era la manera en que la gente te miraba. Él dice que él ahí sí, en la India, él sintió que la gente realmente te mira al interior. No es una mirada donde hay mucho más que lo que hay aquí, porque aquí al inicio está esa mirada erótica o sensual o de que a ti te interesa alguien, pero luego tú vas profundizando y ese hombre se refería a eso, a esa mirada donde tú conectas con el ser humano, ¿no? Y entonces eso es increíble y eso está ahí también. Y yo lo recuerdo porque a mí me llama la atención, en Cuba también la gente suele mirar de esta manera, ¿no? Es una mirada bastante profunda que por ejemplo aquí uno no se suele encontrar. Entonces, bueno, por muchos motivos, ¿no? No vamos a decir que sea mejor o peor, sino que sencillamente es diferente, pero esto es curioso como ella lo refleja ahí y la verdad es que lo hace muy bien, ¿no? Y al mismo tiempo también esto, ¿no? Las formalidades, las maneras de ser, como también está muy bien reflejado, porque además ella de primera mano, como decía antes, lo tiene porque tiene origen indio, pero ha sido criada y formada en la cultura occidental y esa combinación hace que... Claro, eso es fantástico para ella porque le da no solo fuente de experiencia y de conocimiento, sino también para poder contrastar, ¿no? Es un nuevo enfoque muy bueno. Exacto. Entonces, bueno, muy recomendable esta autora, este cuento y este libro en particular, pero también todas las novelas que ha publicado hasta ahora, así que bueno, esto era lo que quería mostrarle para hoy.